Bueno es el Señor, qué gusto volver, poder estar una vez más aquí con todos ustedes para seguir este estudio poderoso basado en el libro de los Hebreos, el cual lleva como título La otra cara de la realidad del capítulo 11 de los Hebreos, donde está la cátedra de la fe, los hombres y las mujeres que hicieron poderosas cosas a través de la fe y que nos motiva, nos inspira y nos lleva a esa realidad de estas personas que alcanzaron grandes cosas para sus vidas, sus familias, sus generaciones, sus países, sus pueblos y así sucesivamente. Por eso es bueno entender y comprender lo que estamos viendo y como habíamos hablado en el mensaje anterior, basados en Hebreos 12, en el verso 2, se nos insta y se nos demanda a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así lo dice el pasaje: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por lo que hemos venido hablando, es importante en la primera parte de este estudio acerca de que el hombre es un ser caído, pecador, imperfecto, inconstante, de doble ánimo y entre otras cosas no permanece en decisiones, y la naturaleza que carga debido al pecado de pronto tiene cambios muy bruscos, muy conchos, por usar un término de que dejan impresionados a otros y dicen de pronto, pero ¿cómo tal persona tuvo este cambio de un momento a otro? Pues es la naturaleza que el ser humano tiene. Y cuando hay hombres que dirigen empresas, cuando hay hombres que dirigen ministerios, cuando hay hombres que dirigen televisoras, cuando hay mucha persona reconocida, es inevitable que los demás le admiren, es inevitable que quieran aprender de ellos, es inevitable que quieran algunos seguir los pasos de esas personas. Eso es inevitable porque siempre el ser humano también tiene por naturaleza el buscar adorar a alguien mayor, de admirar a alguien mayor, aunque adorar solo a Dios, pero admirar a alguien que ha alcanzado buenos logros en la vida, eso motiva e inspira a otro ser humano. Pero es bueno saber y conocer la otra realidad de Hebreos capítulo 11 para que nos demos cuenta de que es un tiempo muy importante ya para bajar a los hombres y a las mujeres de los pedestales, de quitar la mirada de ellos, no creer que son puros, perfectos, santos, que no se equivocan, porque esto nos puede llevar a una decepción terrible y nos puede detener en nuestro caminar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida integral. Para esto quiero empezar a ver unos ejemplos a la luz de la Escritura, donde encontramos allá en el libro de Hechos, en el capítulo 18, en el verso 1 y 2, dice la palabra de Dios, en los versos 2 y 3 de capítulo Hechos, en el verso 2 y 3, encontramos la palabra del Señor ahí, algo muy interesante, cuando dice así la Escritura: y halló a un judío, Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Cuando dice su mujer se refiere a su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era, le explico, como Aquila era del mismo oficio del apóstol Pablo, entonces Pablo se quedó con ellos y dice que trabajaban juntos. Aquila y Pablo trabajaban juntos. ¿Y cuál era el oficio de ellos? Hacer tiendas. Desde muy joven el apóstol Pablo realizaba trabajos normales como cualquier persona. Digamos, vemos un Pablo en la Escritura con una revelación de la palabra tremenda. Lo vemos haciendo milagros, confrontando a Bar Jesús. Podemos verlo con
con los griegos y de Atenas, los filósofos del momento, y dándole las escrituras. Pero Pablo era un hombre que tenía una profesión natural, como de este mundo. La Biblia lo define como hacer tiendas. Se encontró a Aquila, también, que andaba llevando el evangelio, y se unieron y trabajaban haciendo tiendas. O sea, ellos tenían el ministerio y a la misma vez iban a hacer tiendas. ¿Quién se va a imaginar a Pablo? ¿Quién se va a imaginar a Pablo haciendo una tienda de campaña? Pero ¿cómo es posible que Pablo haga tienda de campañas? Vuelvo a repetirle, perfecto solo Dios. Y Dios de verdad que arriesga. Siendo el perfecto, puso toda su obra en hombres imperfectos como usted y como yo, llenos de defectos. Y ahí en esa debilidad se manifiesta el poder de Dios en favor de muchas personas y de que usted logre sus metas personales. Entonces vemos un apóstol Pablo que cualquiera diría, pero este hombre, ¿cómo que hacía tiendas? Se los enseñaron. Alguien tuvo que enseñarle. De alguna manera, él vio a alguien, lo trajeron, él tuvo que practicar, le dijeron las medidas, cómo se hacían, como cualquier trabajo secular. Así podemos encontrar algo también muy interesante en el mismo Jesús. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 12, y en el verso 1 y 2 vamos a encontrar algo tan importante, porque vamos ahí a ver a Jesús, el que vino a morir en la cruz del Calvario, al hombre que no pecó, al hombre santo. Dice ahí en el capítulo 1, dice que 6 días antes de la Pascua, voy a detenerme un momentito aquí, antes de la Pascua, o sea, Jesús 6 días antes de comer la Pascua con los discípulos para después ir a la cruz del Calvario. El escritor Juan en el Evangelio dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron a Jesús una cena. Marta le servía y Lázaro se sentaba a la mesa con Jesús. ¿Sabe? Es tan impresionante que el mismo Cristo, entre todos los milagros que hizo, que si usted los encuentra en los 4 evangelios son maravillosos, vemos a Jesús la otra cara de él, la otra realidad, perdón, de él, de su naturaleza. Es un ser humano, como usted, como yo. Y aquí lo vemos yendo o llegando a la casa donde él tenía una relación muy cercana con Lázaro, con María su hermana, con Marta también. Y vemos a Jesús que esa noche sencillamente tenía hambre, le hicieron una cena y se fue a compartir en familia. ¿Cómo si Jesús tiene que estar orando? ¿Cómo ese empresario que tiene 4 carros de último modelo lo vamos a ver mañana en un autobús o comprando en el mercado de los pobres? Jamás vamos a ver esa señora que tiene tanta fama, jamás la vamos a ver, no sé, en una soda pidiendo un gallo de salchichón de pie ahí en la Uruca o donde usted vive en su país. Pero si somos tan humanos como cualquiera. El concepto equivocado lo ha dado las personas de afuera. Bueno, algunos se han también erróneamente han querido llevarse la gloria y la honra y se han autodictado casi que vicarios perfectos. Y la verdad que perfectos y santos solo Dios, los demás somos imperfectos en proceso de santificación, lo cual no es una licencia tampoco para pecar, pero me refiero que cualquier hombre puede fallarte. Cualquier hombre puede fallar, como cualquiera de nosotros también podemos fallar, nos podemos equivocar, porque está dentro de nuestra naturaleza. Aquí vemos a Jesús compartiendo una cena. Me imagino que ahí habían risas, anécdotas. Pásame la comida, pásame esto, quiero probar esto, un poquito de vino, que era parte de la cultura judía, alcánzame el pan, y Jesús tenía que partir el pan, Lázaro el de él, y normal, como usted, pero ¿cómo si Jesús era el Hijo de Dios? Esos conceptos tan santos, esos conceptos tan raros que ni la Biblia los determina, tenemos que desecharlos. Y aquí vemos a Jesús comiendo una cena con sus amigos, y es impactante que fue antes, 6 días antes de que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos, para después ser entregado y para después ser crucificado. La vida continúa.
Mañana usted se levanta, va a su trabajo, estudio. Usted mañana llega a la oficina, usted mañana va a abrir su empresa, usted mañana tiene sus negocios, la vida continúa. Si usted tiene un camión y usted anda caminando con el carro y se le salió una llanta, usted no va a bajar un ángel para que le cambie la llanta. No, vaya, busque la rana, saque la herramienta, empiece a aflojar tuercas y a cambiar la llanta. Usted mañana llega a pagar los recibos que usted mensualmente paga en las instituciones públicas. Usted no va a decir, oh, vengo en el nombre de Jesús, aquí yo soy santo, tengo 7,000 empresas, vaya, haga fila y pague. Pero lo hace usted, lo hago yo. Entonces, ¿por qué? Porque es algo normal en nuestra vida. ¿Saben? En una ocasión yo me asusté mucho en el sentido que me preocupó. Estaba yendo yo para ese entonces, había una oración pastoral aquí en Costa Rica, en la capital, los días miércoles. Y yo subía en bus y bajaba en bus y a veces me topaba personas, y lo primero que me decían es eso. Pastor, ¿qué es ese milagro? ¿Usted en bus? Y yo me asusté todo. Y digo, ¿pero cómo que es esto? ¿Qué milagro? Es que los pastores ahora andan en carros del último modelo y no sé qué. No sé de dónde han surgido tantas cosas equivocadas de que eso no es un asunto de una verdad absoluta. O sea, hay que ir y montarse en un bus y que lo lleve a un lugar, hay que hacerlo. Si hay que sentarse en un parque y conversar con alguien, se hace. Si hay que ir al mercado y comprar, se va. O sea, eso lo vemos en la vida de estos hombres y mujeres, que es impresionante que aunque Dios los usó grandemente, eran en otra realidad de su vida, eran tan humanos como usted y como yo. Veamos a Timoteo. ¿Qué pasó con Timoteo? En Timoteo hay un caso muy particular, porque Timoteo era un joven que amaba tanto a Dios, pero este muchacho tenía que cambiar hábitos de alimentación porque era tan extremista, en el caso de Timoteo, que él decía que llevar la religión era estricto, nada flexible, y se abstenía de comer demasiado, que Timoteo eso le produjo problemas serios estomacales. Y si usted lee conmigo, ahí en 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le dice, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, ojo, y de tus frecuentes enfermedades. Una vez más, Timoteo, hijo, ya no bebas agua. Mira, agarra un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades y tómate un poco de vino. Yo le hago una pregunta a usted. Búsqueme ahí, ¿dónde está lo espiritual? Búsqueme ahí, ¿dónde está el desatar de lenguas? O búsqueme ahí, ¿dónde está la perfección de Timoteo? ¿Y dónde está la maravilla de los milagros del apóstol Pablo? En ningún lugar. Le recomienda un poco de vino porque Timoteo tenía un problema que era muy religioso y él prácticamente creía que iba a alcanzar la espiritualidad en el extremo, o en el caso de Timoteo, en el extremo de conseguir una perfección, y tomaba su doctrina como estilo de vida el abstenerse de alimentarse correctamente. Es Pablo ahí no le pone manos, Pablo ahí no le habla en lengua, no le profetiza. Le dice, no papá, usted necesita cambiar hábitos. Y eso lo vemos que es la parte normal y humana que tenía el apóstol Pablo y la parte natural y humana que ocupaba Timoteo para poder salir de esa situación en la que vivía. Hay un punto muy importante cuando hablamos de los discípulos de Cristo. Oh, Pedro con la sombra sanaba. ¡Wow! ¡Qué manera! Vemos, se le dieron las llaves del reino, etcétera. Vemos a los demás discípulos haciendo milagros, maravillas, poderosas cosas, y Dios les dice, les doy poder, autoridad. Cuando regresan donde Jesús vienen contentos. Vimos al diablo que se cayó desde el cielo y los demonios se nos sujetan en su nombre. Pero vamos a ver un pasaje de estos hombres yendo al supermercado.
¿Cómo que el pastor en el supermercado? ¿Cómo que el dueño de esa empresa anda comprando leche aquí en el supermercado? Pero ¿cómo va a ser posible que este hombre esté aquí como nosotros en un banco haciendo fila? No sé, sinceramente, de dónde sacan esas cosas que no tienen ningún fundamento en la palabra. Son conceptos tan religiosos y eso hace que idolatren hombres y que los hagan perfectos porque ni siquiera pueden equivocarse. Eso no está en la Biblia. Mira este pasaje, qué interesante. Jesús va camino a Samaria en el Evangelio de Juan. Lo encontramos ahí. Jesús va camino a Samaria y dice el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua al pozo. Jesús le dijo, dame de beber. Mire lo que dice el verso 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, vea qué importante. Jesús llega a Samaria, se sienta junto al pozo y se sentó junto al pozo. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús estaba cansado. Y ahí estaba, en el pozo. Sucede entonces que aparece una mujer y le pide a Jesús y Jesús le pide que le dé agua. Bueno, entran en una conversación muy interesante donde al final la mujer reconoce a Jesús. Pero sucede algo que es digno de admirar. ¿Cuál es? Sencillamente llega Jesús, está cansado, se recuesta al pozo y eso no le fue revelado del Padre. O sea, el Padre no le dijo, Jesús, siéntate. Natural, en su naturaleza tenía que descansar, como usted tiene que ir a dormir, tiene que reposar, alimentarse bien, hacer ejercicio, porque mañana continúa, ocupa fuerzas, ocupa una mentalidad abierta, ocupa tomar decisiones importantes, tiene que estar bien. Eso no es espiritual, eso es la naturaleza de nosotros normal, con la que todos los días tenemos que vivir y enfrentar. Resulta que cuando él está hablando con la mujer, pues aparecen los discípulos. Y dice el verso 8, si gusta lo leemos una vez más ahí, en el verso 8 dice que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Imagínense que estos muchachos tuvieron que ir al supermercado, tuvieron que llevar dinero, pasaron por los pasillos, vamos a tomarlo en nuestro contexto de hoy, anduvieron por los pasillos, nos llevamos esto, viendo marcas, mejores precios, este no sirve, este no funciona, póngale los productos de la canasta básica, y así por el estilo. Y mientras Jesús está haciendo ministerio o cumpliendo con su obra, los discípulos llegan donde Jesús y habían venido del súper. Y cuando llegan todavía a Jesús y ellos le dicen, maestro, aquí hay que comer, Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Y los discípulos le responden, mira, alguien le trajo a comer y ya está lleno. Porque es una cuestión natural, es algo tan sencillo, pero esto, si usted es una persona religiosa y no entiende estos conceptos, es donde idolatramos a los hombres. Y eso no es así. Eso no es de esa manera. Tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que sujetarnos a nuestros jefes en la empresa, tenemos que sujetarnos a nuestros patronos, tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto, pero no podemos idolatrarlos. No podemos ponerlos en pedestales y decir, estos no se equivocan. En alguna ocasión, no sé, sería bonito que si usted quiere saber, como por ejemplo, la gente ve a los bomberos, ve a los policías, ve a los detectives, y lo que presentan es el día que ellos tienen. Y siempre andan en esa labor, apagando fuegos, poniendo orden, ordenando que la justicia se cumpla. Y a veces los hombres, es que, por ejemplo, esa muchacha que dirige la alabanza, es que es tan linda, cómo sonríe. Hay que verla afuera. Hay que verla cuando un día la dejó el Uber, la dejó el bus. Hay que verla un día que no le salieron las cosas como quieren. Hay otra naturaleza, hay otra cara en la naturaleza, en el ser humano. Y aquí vemos a Jesús nosotros completamente, ni siquiera los discípulos comprendiéndolo, pero ellos fueron a traer comida al supermercado. Mañana usted tiene que quitarse su traje de empresario, de mandar. Yo tengo que quitarme el traje de que la santidad en el sentido, me refiero, de la administración.
Y hay que entrarle. Hay problemas que a veces en mi casa han habido, de problemas en los techos, o se ocupa cambiar o hacer algo. Tengo que entrarle, no me pongo a orar para que el techo se arregle solo. No, yo no puedo, yo soy santo. Nada de eso. Nada de eso. Hay que saber cumplir con todas las necesidades que tenemos. Ahora, hay algo también muy bonito. Hay otro pasaje. Hay otro pasaje que es muy interesante que quiero tocar. Lo encuentro en el libro de Hechos, en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Es muy interesante y con voy a ir concluyendo, porque voy a leerlo, o léalo, siga la lectura por favor conmigo. Hechos 28, verso 7 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo para verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Vamos a comprender dos cosas aquí que son muy interesantes. Aquí hay dos acontecimientos importantísimos que usted tiene, dos escenarios diferentes que tiene que aprender para poder comprender este pasaje. Número uno, hay un hombre enfermo llamado Publio, entra Pablo, pone las manos y lo sana. Y después en el verso 9 dice que habían otros que tenían en la isla, tenían enfermedades y venían y eran sanadas. Para comprender esto en primera instancia, el que escribe este pasaje, el que lo escribe es un médico llamado Lucas. Lucas era médico de profesión. Lucas no estuvo nunca con Jesús. Cuando él empieza a escribir el libro de los Hechos, él investigó y él dice: Teófilo, he indagado diligentemente. Entonces, cuando llega y él escribe este pasaje y empezó a caminar y a trabajar ya en el ministerio con Pablo, cuando llegan a la isla, Pablo comienza a hacer sanidades por la mano de Pablo de una manera sobrenatural, y así lo describe. Pero el verso 9, cuando otros venían y eran sanados, ahí ya no era sobrenaturalmente, sino que Lucas, con su profesión de médico, había implantado una clínica en ese lugar. Entonces ahí ya había una profesión trabajando. Pero encontramos a un Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, narrando todos los acontecimientos que se daban a través del apóstol Pablo. Vemos a Pablo haciendo milagros por la mano de Dios, y vemos a Lucas llevando en su profesión de médico a los enfermos a través de la medicina para que estos fueran sanados. Ahí vemos las dos realidades del ser humano. Ahora, para ir concluyendo, por más que usted vea un empresario exitoso, tenga millones y sea inteligente, hay una realidad en él, en esa misma naturaleza, que es la otra realidad, valga la redundancia, que es donde viene, hay crisis, naturaleza, caída, problemas, etc. Lo mismo sucede en un orador, lo mismo sucede en un predicador, y lo mismo sucede en cualquier persona. Por eso voy al principio. Nuestra mirada, según Hebreos 12:2, es en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre que pongas las miradas en otras personas, te vas a decepcionar. Te van a fallar. Nosotros te vamos a fallar. Usted también le va a fallar a otros. Pero si pones los ojos en Jesús y entiendes que de Él viene todo, en tus proyectos, tus empresas, establecer el reino en la tierra, tu familia caminando, tú como persona, los proyectos que vienen para tu vida, el gobernar una nación, el poder poner leyes en una nación, el hacer justicia, tiene que ser con los ojos puestos en Jesús. Porque cualquier hombre, en cualquier momento y cuando menos lo espera, va a fallar. Pero el Señor no falla, Él permanece para siempre.
Honra, respeta, cuida las autoridades que Dios te ha dado, tus patronos, bendícelos, pero nunca los idolatres ni creas que ellos son perfectos. Solo el Señor Jesús nos puede ayudar en todas estas situaciones. El mismo Jesús con sus discípulos muchas veces los alcanzó el cansancio. Jesús mandó a sus discípulos muchas veces a descansar y Jesús en una barca completamente hubo un momento donde se quedó dormido debido al cansancio, porque era la otra parte de su naturaleza. Así es que tengamos sabiduría, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y recuerde una vez más, estamos en medio de personas imperfectas que por gracia y misericordia Dios escogió para hacer su obra donde solo Él es perfecto y nunca falla. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad tan linda que nos das de estudiar tu palabra, de aprender de ella en todo tiempo. Bendigo todas las personas, Señor, que han escuchado este estudio donde quiera que estén, en cualquier país, en cualquier lugar, Dios, para que tú te glorifiques en sus vidas y los lleves al propósito por el cual los has establecido en esta tierra en el nombre de Jesús. Dios les continúe bendiciendo, cuídense mucho y que la paz de Dios llene sus vidas. Acérquese a Jesús, que solamente Él es Señor y Él es perfecto en todas las cosas. Un abrazo y nos vemos pronto.